Efesios capítulo 1, vamos a hacer nuevamente la lectura desde el verso 15 hasta el verso 23. La palabra del Señor dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, si recuerdan bien, cuando Pablo empieza esta carta, él empieza con una doxología. No sé si recuerdan cuando predicamos sobre el versículo 3. En adelante, Pablo empezó diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego vimos cómo Pablo se explaya en presentarnos de una forma, digamos, consecutiva, mostrándonos todas esas bendiciones espirituales que el creyente tiene en Cristo. Y al finalizar esa sección, en el verso 13, el apóstol dijo: en él, hablando de Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si se dan cuenta, todo este lenguaje ha sido un lenguaje de riquezas, ha sido un lenguaje de bendición, ha sido un lenguaje pletórico de la gracia de Dios. Y entonces Pablo, luego de mostrarnos las riquezas de la gracia en la predestinación, las riquezas de la gracia en la elección, las riquezas de la gracia en la adopción, las riquezas de la gracia en el sellamiento con el Espíritu, Pablo, recordando todas estas bendiciones, luego pasa a una oración. O sea, el lenguaje de plegaria y el lenguaje de adoración continúa en todo el capítulo primero. Y entonces Pablo, desde el verso 15 hasta el verso 23, va a hacer una oración. Pero en la misma oración, el apóstol Pablo nos va a mostrar la abundancia de la gracia de nuestro Dios para con la iglesia. Aquí, en este ruego de Pablo, hay unas declaraciones asombrosas que nos vuelven a transportar hacia los lugares celestiales, y todo con el objetivo de que el cristiano pueda conocer, y creo que esta es la palabra clave aquí en esta sección, que el cristiano pueda conocer una vez más y profundizando aún más todas las riquezas que tenemos en Cristo. Y esto es lo que vamos a encontrar desde el verso 15 hasta el 23. Que el cristiano tiene la responsabilidad de orar constantemente, así como Pablo rogó aquí, para que la gracia de Dios sea conocida aún más y más, de tal forma que podamos conducirnos en vidas agradables para la gloria de nuestro Dios,
como luego vamos a encontrarlo en el capítulo 4, el 5 y el 6. Así que vamos a analizar hoy esta oración de Pablo a favor de la iglesia. Y analizándola y comprendiendo lo que Pablo pide aquí, vamos a encontrar gran consuelo y fortaleza para nuestras vidas. Hoy vamos a estar viendo oración gloriosa por la iglesia triunfante. Oración gloriosa por la iglesia triunfante. Y aquí vamos a encontrar 3 momentos de la oración de Pablo. Vuelvo a insistir, ¿por qué 3 y no 2? No sé, así está escrito aquí. Fueron 3. Miren, en el verso 15 al 16 encontramos la acción de gracias que Pablo da en su oración. Verso 17 y la primera parte del verso 18 hay una petición general. Y versos 18, parte B, al verso 23 hay unas peticiones específicas. Bien, sin más vamos a analizar esta oración de Pablo y empecemos viendo la primera parte de esta petición, que son acciones de gracias. Verso 15 al 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué Pablo dice por esta causa? Bueno, por todo lo que él ya mencionó, por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Siempre que Pablo se enteraba de una comunidad que había puesto su fe en Cristo, entonces Pablo daba gracias a Dios porque más gente estaba saliendo de la pobreza y la bancarrota espiritual con la cual nace el ser humano y estaba siendo trasladado al cuerpo de creyentes benditos que disfrutan de estas bendiciones y riquezas celestiales. Y Pablo les dice que él da gracias por esta comunidad y que no cesa de orar por ellos. Y esto nos muestra que Pablo, así como todo pastor y como debe ser todo cristiano, sus ruegos y oraciones al Padre no deben centrarse tanto en mí, sino que deben centrarse en la gloria de Cristo, intercediendo por otros. Esta era la pasión de Pablo, interceder por los hijos de Cristo. Bueno, y cuando intercedemos por el resto del pueblo del Señor, amamos más a ese pueblo. Así que si usted tiene cierta dificultad para amar a algún creyente, interceda más por él y usted se va a dar cuenta cómo su amor crece abundantemente. ¿Cuáles son los 2 motivos por los cuales Pablo está dando gracias por esta congregación? Dice él: he oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y eso, Pablo dice, es lo máximo. Siempre que me entero de alguien que puso su fe en Cristo, le doy gracias a Dios. Y luego dice, da otra razón, y también por vuestro amor para con todos los santos. Que los beneficiarios de esta plegaria de Pablo son aquellos que han puesto su única confianza en Cristo, no solamente como su Salvador, sino que Pablo dice como su Señor, su Kyrios, el Rey, el que gobierna sobre sus vidas. Y como estos que están en el reino de Cristo ahora han sido enriquecidos espiritualmente, Pablo dice: gracias, Padre, por esos nuevos que se han unido a esta iglesia triunfante. Pero quiero que observemos algo que es muy
diciente para nuestras vidas como cristianos en esta acción de gracias. Es que Pablo dice: he oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. Es decir, la fe en Cristo, la sumisión a Cristo se manifestó de una forma práctica. ¿Cómo? En que los creyentes así enriquecidos amaban a sus hermanos. Amaban a sus hermanos. Alguien dijo: la fe, si es auténtica, va acompañada de amor, puesto que el imán que atrae a los pecadores hacia sí hace que ellos se atraigan entre ellos mismos. Es imposible decir que amamos a Cristo, pero no amamos a aquellos por los cuales murió Cristo. Eso es una contradicción. Y habiendo visto la primera sección de esta plegaria de Pablo, que es la acción de gracias, pasemos a la segunda sección de su oración. Hay una petición general que lo abarca todo. Esta está en los versos 17 y 18a. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Observemos primero que Pablo nuevamente en este ruego nos muestra quién es la fuente de toda verdadera bendición. Ya lo vimos en el versículo 3, cuando él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente Pablo aquí dice, porque dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Nuevamente Pablo aquí pone de manifiesto que la fuente de toda bendición y de toda verdadera gracia y de toda riqueza espiritual es Dios. Y aquí Pablo le llama a Dios como el Padre de gloria. Y en algunas versiones y algunos creen que la mejor traducción debe ser el Padre de toda gracia, en el sentido de que la gloria de Dios a la que se refiere Pablo aquí es esa gloria que se manifiesta salvando. Es esa gloria que se manifiesta rescatando, engalanando, enriqueciendo y dando vida a los que creen en Él. Cuando Él dice Padre de gloria, el Padre de gloria se refiere a esas maravillas gloriosas que ha hecho Dios a favor de su pueblo, que ya las hemos visto. ¿Cuáles son? La predestinación, la elección, la redención, la adopción, el sellamiento con el Espíritu Santo y la futura glorificación. Y es interesante hacer aquí una distinción. El hombre natural quiere ver la gloria de Dios manifestada en milagros, ya sean de sanaciones, en señales y prodigios, como pasó en el Evangelio de Juan, que muchos se le acercaron buscando milagros, deseaban ver prodigios. Pero eso es lo que quiere ver el hombre natural. Pero aquí Pablo nos dice que el hombre espiritual puede ver a Dios como el Padre de gloria. ¿Por qué? Porque él está satisfecho contemplando la gloria de Dios a través de su gracia manifestada para con la iglesia. Que cuando yo veo a mi hermano, puedo ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque estoy viendo a uno que, habiendo nacido en miseria espiritual, en rebeldía contra Dios y muerto espiritualmente,
ahora es un vivo que ha sido engalanado por la gracia de nuestro Dios, que vive para la gloria del Padre. Así que en cada culto, cuando yo vengo aquí y solamente con contemplarlos a ustedes, ya estoy contemplando la gloria de Dios. Ustedes son salvos, redimidos por Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Y a este Dios de la gloria, entonces Pablo le hace una petición. ¿Cuál es? Oh Padre de gloria, te ruego que a esos a los cuales tú has rescatado, redimido, resucitado y engalanado con tu gracia, te ruego que les des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Bueno, esa debe ser una de nuestras peticiones diarias. Señor, dame a mí y a mis hermanos todos los días más y más espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Y este espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo es el Espíritu Santo. Porque Pablo en 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por lo tanto, si el Espíritu Santo es ese medio a través del cual Dios nos lleva a conocer aún más esta gracia, a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su gloria, entonces Pablo está invitando aquí a los cristianos en general a que todos los días le pidamos a Dios que nos dé más y más de su Espíritu Santo, de tal forma que seamos capacitados para comprender los misterios de la gracia de Dios. Esto debe ser uno de nuestros ruegos. Que no se trata de un mero conocimiento intelectual de la Biblia. Obvio, ella debe primero pasar por nuestra mente, pero que no se quede solamente en la mente, sino que cuando estamos siendo habilitados por el poder de la revelación y sabiduría del Espíritu, que es el único que ha dado la revelación que necesitamos, que Él ilumine nuestras mentes y corazones de tal forma que ese conocimiento llegue a lo más profundo de nuestro ser y que nos convierta en reales adoradores. Porque cuando esto pasa, cuando hay un conocimiento espiritual de la Biblia, vuelvo a insistir, aquí no hablo de misticismo. No es que usted lea las escrituras cuando se va a acostar, no medita en lo que ella dice, no revisa lo que ella dice, sino que luego de la lectura usted se acuesta y espera de que una forma misteriosa por la noche mientras duerme el Espíritu Santo actúe y usted se levantará siendo más santo. Eso es misticismo. No. Para que la palabra penetre en todo nuestro ser, primero tiene que pasar por nuestra mente y la vamos a interpretar y vamos a meditar en ella, pero no va a ser una meditación en la carne. No, necesitamos orar constantemente para que el Espíritu nos lleve a comprender las verdades profundas y que las lleve a lo más profundo y extensivo de nuestro ser, de tal forma que vivamos para la gloria de Dios. Verso 18, versículo A, Pablo dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Literalmente, alumbrando los ojos de vuestros corazones. Y esto nos muestra que si no contamos con esa iluminación benéfica del Espíritu, abriendo nuestra vista y nuestra mente espiritual
para ver y comprender la luz de la palabra, entonces no puede pasar nada en nuestras vidas. Que el hombre natural, el hombre sin Cristo, aunque lea la Biblia 1000 veces, si el Espíritu de Dios no ilumina sus ojos y entendimiento espiritual, no puede comprender ni contemplar las maravillas de la gloria y de la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué dice aquí, abriendo los ojos de vuestro entendimiento, o literalmente de vuestros corazones? Porque el corazón es el asiento de la fe. Y si necesitamos crecer en fe, y obvio que sí, necesitamos que el Espíritu Santo entonces obre en esos corazones. Recuerden esto, Cristo dijo que los corazones que son así de bendecidos por el Espíritu Santo, comprendiendo y contemplando la gloria de nuestro Dios y siendo transformados a la imagen de Cristo, estos corazones son los que pueden comprender los misterios más profundos de Dios. Tanto que Cristo dijo en Mateo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios. Si bien es cierto que aquí hay un aspecto escatológico donde se nos está presentando la expectación beatífica que el cristiano tiene, la esperanza de que un día vamos a ver a Dios. Este pasaje también está adelantándose a ese hecho futuro y nos deja ver que si nuestros corazones están siendo santificados por el Espíritu, iluminados por el Espíritu, en esta tierra ahora mismo podremos contemplar por medio de la fe más y más la gloria de Dios. Sí, la gloria de Dios. Y esto nos lleva a las peticiones específicas que el texto nos da. Y estos están desde el verso 18b al verso 23. Hay una petición general. Que Dios, el Dios de toda gloria, los llene del espíritu de sabiduría y revelación. Y luego vienen las peticiones específicas. ¿Para qué? Verso 18b al 23. Primero, dice Pablo, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado. Esa es una petición específica de Pablo por los cristianos. Señor, dales espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, es decir, dales al Espíritu Santo para que cuando lean la Biblia comprendan de corazón sincero, espiritualmente, profundamente, en ese lugar donde lo que se comprende nos lleva a la transformación. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, ¿cuál es nuestra esperanza? Que si Dios está trabajando en nuestra salvación, y es el propósito final que Él tiene, que entremos al estado eterno de gloria para que vivamos para la gloria de Él. Si Dios está trabajando para esa salvación, y Dios es el dueño del mundo, y nosotros somos de Cristo, y Cristo su Hijo es nuestro, se nos dio en la cruz, nunca seremos abandonados por Dios. Él cumplirá el propósito de salvación que Él mismo decretó desde antes de la fundación del mundo. Que todas las cosas trabajan para nuestro bien espiritual y eterno, para que lleguemos un día a ese reino eterno de luz y gloria. Esa es nuestra esperanza. Bueno, y si Pablo le pide al Padre que nos dé espíritu de sabiduría y revelación para comprender cuál es nuestra esperanza, es porque muchas veces la perdemos. ¿O no le ha pasado eso? Bueno, no se pierde totalmente, pero llega a nublarse tanto, a oscurecerse tanto, que
pareciera que no tuviéramos esperanza en este mundo, que se acabó todo. Bueno, cuando usted experimente eso, por favor, ore y pídale a otros hermanos para que oren por usted, para que Dios les dé más y más espíritu de sabiduría y revelación en Cristo, para que entendamos la esperanza que tenemos en Él. No para que la entendamos intelectualmente, ya lo entendemos. Es para que lo entendamos espiritualmente. En ese lugar de nuestro ser donde se dan las transformaciones. Y luego dice Pablo, hay otra petición específica. Y para que sepáis, versículo 18, parte C, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta es otra petición específica. Que entendamos espiritualmente cuál es nuestra herencia. La herencia de los santos. Y esto no solo significa que las riquezas celestiales son nuestras, como su misericordia, como su providencia, su provisión, su promesa, la vida eterna, sino esto también implica que nosotros somos herencia de Dios. ¿Sí? Que usted y yo, Dios nos ve como su herencia en Cristo, porque Cristo la ganó y la conquistó para Él. ¿Sabe usted que Dios entró en una pelea, por decir así, cósmica, con el fin de conquistarnos para Él? Contra el pecado, contra el diablo, contra la muerte, contra el infierno. Y esa fue la razón por la cual Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario. Dios estuvo interesado en ti y en mí, en los que hemos puesto la fe en Él. Esto es asombroso. Que nosotros somos la herencia de Dios en Cristo, que Él se complace en tenernos como suyos, no por nosotros mismos. No, porque si yo pienso solo en los pecados que cometí hoy al levantarme, pues no tendría ninguna razón para decir, wow, Dios, qué rico, soy tuyo. O sea, tú estás orgulloso porque yo soy tuyo. No, todo es por Cristo. Todo es por Él. Y luego dice en el verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Así que una tercera razón, una tercera petición particular que hace Pablo por los santos es para que comprendamos por el espíritu de sabiduría y revelación la supereminente grandeza del poder de Dios para los que creen. Para los que creen, que los creyentes no solo hemos sido objetos de la gracia de nuestro Dios, sino que esta obra de salvación y redención está firmemente asegurada por el poder absoluto de Dios obrando en nuestras vidas. ¿No te maravilla eso? Claro que sí, porque no se trata de cualquier poder. Se trata del verdadero poder, el poder más grande que hay, el poder del que hizo todo lo que existe, el que puso límites al mar para que no traspase eso y no inunde toda la tierra, el poder que mantiene los astros en sus órbitas de tal forma que no se estrellen entre ellos mismos, el poder que sostiene y preserva a la creación. Y Pablo dice que este poder eterno, incomparable, asegura que las promesas de salvación se cumplirán en usted sí o sí, y a pesar de nosotros. ¿Qué implica esto? Que nada, absolutamente nada, podrá impedir que sigamos bajo la gracia de nuestro Dios.
¿Recuerdan ese texto en el cual Pablo le pregunta a los romanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Cuál es la respuesta corta y lacónica que él da? Nada. Nada, ni poderes espirituales, ni demonios, ni ángeles, ni la vida, ni la muerte, nada creado. Y cuando dice nada creado, ni nosotros mismos podremos hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un poder mucho más grande que todos los poderes juntos del mundo que está obrando para nuestra salvación. Hermano, esa es la seguridad que Pablo quiere que tengamos por ese espíritu de revelación. Y versículo 20 dice, a partir de la segunda parte del verso 19 y hasta el verso 23, el apóstol Pablo se concentra en esta tercera petición relacionada con el poder de Dios. Y él empieza a describirlo, a mostrarnos cuán grande es el poder que te guarda y te protege y te asegura en Cristo. Verso 20. Poder que operó en Cristo. ¿Cómo? Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, más grande que la creación de este mundo, el poder de Dios se manifestó en el milagro más grande que se ha dado, que es la resurrección de Cristo. ¿Por qué la resurrección de Cristo es la manifestación del poder más grande de nuestro Dios? Primero, porque Cristo, siendo en su muerte, llevando nuestros pecados, en su muerte llevó nuestras muertes. Recuerden que la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Así que un solo pecado conduce a la muerte eterna. Y cuando Cristo estaba en la cruz, ¿llevó cuántos pecados? Piense en usted. ¿Cuántos pecados ha cometido usted hasta hoy? ¿10,000? ¿100,000? ¿200,000? No sé cuántos, pero yo sé que son cientos de miles, si no millones. Y pensemos en esa multitud incontable por la cual murió Cristo, como dice Apocalipsis 7:9, que es una multitud muy grande. Cristo en la cruz lleva las muertes las millones de muertes que cada uno de esos millones y millones de personas por los cuales muere en la cruz debían sufrir. Así que era más fácil que un hombre mortal muriera y se resucitara a sí mismo que el Cristo de Dios, que estaba llevando sobre sí las muertes de millones y millones de personas, se resucitara a sí mismo. Por lo tanto, se necesitó una acción muy grande del poder de Dios. Y ese es el poder que asegura las bendiciones espirituales que Pablo menciona aquí para el cristiano. Segundo, la resurrección de Cristo marcó el inicio de la nueva creación, de la nueva humanidad. Que millones de personas que estaban muertos espiritualmente como resultado de la cruz y de la muerte y de la resurrección de Cristo, estos millones y millones de personas que estaban muertos están recibiendo el poder para que sean vivificados por la gracia de nuestro Dios. Y esto es muy grande. Realmente es el milagro más grande y más constante que se da en nuestro mundo, que una persona que está muerta espiritualmente sea revivida por el poder del Espíritu, del Evangelio, fundamentado en la muerte y en la resurrección de Cristo. Versos 20 y 21. Y sentándole a su diestra. O sea, recuerden, Pablo aquí está describiendo la última petición. ¿Cuál es?
que podamos comprender la supereminente grandeza del poder de Dios. Y Pablo dice que este poder que obra en nuestras vidas es el poder que obró en Cristo. Obró en la resurrección de Cristo, pero también obró en la ascensión de Cristo. Oiga, el ser humano, si se uniera toda la inteligencia de los hombres y la capacidad técnica y científica y tecnológica para hacer un cohete que nos lleve a la presencia de Dios, ni siquiera vamos a alcanzar salir de nuestro sistema solar. Lo que Pablo dice es que se necesitó de un poder muy grande para que Cristo, que estaba en esta tierra, ascendiera a los cielos. Y no solamente ascendió a los cielos, sino que ese poder lo puso sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, no solo en este tiempo, sino en la eternidad. Y Pablo dice: hermano en la fe, yo oro para que ese Espíritu Santo, que es espíritu de sabiduría y revelación, te muestre y te lleve a confiar en ese poder absoluto y único que hizo todo esto en Cristo, y ese poder es el que está obrando en ti. Ese poder es el que está obrando en ti, que nada podrá impedir que tú seas heredero de esas riquezas. Y Cristo es la prueba. Él es la prueba. Versículo 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y con estos últimos dos textos Pablo cierra esas declaraciones majestuosas con broche de oro. Pablo dice que ese poder que obró en Cristo, dándole autoridad sobre todas las cosas, sentándolo a la diestra del Padre, dándole un nombre que es sobre todo nombre, un gobierno sobre todo, ese poder de Dios garantiza que el propósito de redención eterno que Dios decretó se cumplirá efectivamente, y que Cristo, usando esa autoridad, está trabajando por el bienestar de ¿quién? ¿Para quién está trabajando Cristo, habiendo sido resucitado, ascendido a los cielos, sentado a la diestra del Padre, recibiendo autoridad sobre todos los seres espirituales y materiales y sobre todo el mundo? ¿Está trabajando a favor de quién? De la iglesia. La carta a los Efesios es una carta eclesiológica por excelencia, que cuando el cristiano se vea tentado a no congregarse, piense en la carta a los Efesios. Todas estas bendiciones que Cristo consigue, las consigue para su cuerpo, y su cuerpo es a lo que la Biblia llama la iglesia, el cuerpo de los santos, que no podremos nunca conducirnos en una vida cristiana efectiva si lo tratamos de hacer separado de esos cuerpos locales de creyentes que se llama la iglesia. ¡Qué privilegio tan grande! Cristo es el Rey de todo y está trabajando por tu bien y mi bien, porque somos miembros de su cuerpo, la iglesia. Y concluyo con unas aplicaciones. Primero, quiero decirles que los cristianos primitivos, una vez más, nos desafían con su vida de compromiso. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos vivían en un ambiente muy hostil al cristianismo, más hostil que el que tenemos hoy, a pesar de que ellos no tenían muchas de las herramientas que tenemos a la mano para estudiar la Biblia,
Ellos vivieron un cristianismo tan genuino que incluso estimularon a los apóstoles a dar gracias a Dios por lo que estaban viendo en ellos. Que el Señor nos ayude a vivir una vida cristiana tan real, tan fructífera, tan espiritual, que otros tengan que dar gracias a Dios por nuestra fe sincera y el amor mutuo entre nosotros. Algo más. Este texto nos muestra la necesidad de la oración intercesora. Aquí Pablo hace una oración intercesora. Está claro que la obra de Dios a través de la iglesia no se hará sin el ministerio de la oración. Necesitamos orar más, interceder más. ¿Hay un hermano que te parece muy poco espiritual? ¿Hay un hermano que te parece muy carnal, muy difícil de tratar? Intercede por él, es lo que Pablo nos dice aquí. Ora por él, Señor, dale más y más del espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Cuál debe ser una de las principales peticiones de nuestra oración? Oh Señor, sáname de esta enfermedad. No está mal que uno pida eso, hay que hacerlo, pero eso no es lo principal. Oh Señor, necesito un buen empleo donde ya no tenga que levantarme a las 4 de la mañana y acostarme a las 12 cansado. Está bien, pídale eso, pero eso no es lo principal. ¿Cuál es la petición principal que debemos hacer constantemente? Señor, dame y danos espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Amigo, tú no formas parte de ese cuerpo glorioso de santos que Pablo llama aquí a la iglesia. Tú no formas parte de ese pueblo por el cual Cristo está trabajando hoy como Rey cósmico. No. ¿Por qué? Porque tú no has puesto tu fe en Él, tú no has puesto tu confianza en Él. Pero amigo, hay una forma clara y sencilla, aunque sobrenatural, a través de la cual tú puedes entrar a formar parte de este pueblo, de este cuerpo glorioso, y ese medio es la fe en Cristo. Amigo, oro al Espíritu Santo para que en su inmensa gracia obra en tu corazón, inclinándolo de tal forma que entiendas todo lo que hemos dicho hoy, y que el Espíritu de Dios te lleve a doblegar tu corazón incrédulo delante del Rey del universo, que es Cristo, y que deposites tu confianza solo en Él y le entregues por completo tu vida. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito Dios, Dios de gloria, como dice Pablo. Te damos gracias por este evangelio precioso que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo, y porque tú estás haciendo todo lo que solo tú puedes hacer efectivamente para nuestra salvación. Oh Padre de gloria, danos ese espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Cristo. Esto te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.